Hola a todos hermanos, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. En este día, les voy a hablar un poco de apologética mariana, ¿no? Específicamente les voy a hablar de la Inmaculada Concepción. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, te pido que ruegues al Espíritu Santo por nosotros, para que a mí me llene de sabiduría y de elocuencia, para poder enseñar lo que el Señor quiere, y de entendimiento también, y a las personas también que me van a escuchar para que puedan entender lo que digo, también se le otorga el don del entendimiento. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me imagino que ustedes como católicos, ¿no? Se habrán cruzado, si es que eres católico, ¿no? Se habrán cruzado con personas que niegan la Inmaculada Concepción, que digan que es falso y todo lo demás, ¿no? Y les pueden lanzar una serie de textos bíblicos para justificar su error, ¿no? Porque a la larga es un error, ¿no? Un error es creer que la Inmaculada Concepción no es cierto. Entonces, le pueden lanzar una serie de lecturas bíblicas. Salmos 14, del 1 al 3. Salmos 53, del 1 al 3 también. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Proverbios 20, versículos del 9 al 10. También les pueden decir Eclesiastés 7, versículos 20. Primera de Reyes 8, versículo 46. Salmos 51, capítulo 5. Y Job 15, 14. ¿No? Con todas estas lecturas pueden ponerle la excusa de que la Inmaculada Concepción no es cierta y que María no fue inmaculada. Bueno, vamos para contradecir las ideas de estas personas, porque la Biblia no se contradice, ¿ya? O sea, las lecturas que voy a leer no van a estar nada en contra de lo que dicen estas lecturas, ¿correcto? Entonces, les voy a empezar por leer el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Voy a empezar por el versículo 26, ¿sí? Dice así. Versículo 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Voy a tratar de no hacer muy largo este video. Repito, versículo 28. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Como ustedes pueden ver, apenas María es mencionada en el Evangelio, ¿no? Y el ángel le estaba diciendo que era llena de gracia, ¿no? Primero le dijo: alégrate o salve, ¿no? Este es el saludo que se le da a los reyes. Ahí obviamente ella le estaba considerando a María como una reina, y cuando le dijo llena de gracia, ¿no? El Señor está contigo, ya le quiso decir ahí que el Espíritu Santo desde ya estaba en ella, llena de gracia, y el Señor que el Señor estaba con ella, ¿no? Es decir, Dios Padre estaba con ella desde ya, ¿no? Es decir, desde ya María ya no cometía pecado. Sigo leyendo. Ella se conturbó, se asustó por estas palabras, o sea, se confundió, por estas palabras, y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Versículo 30. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María ya había hallado gracia delante de Dios, y estaba en gracia de Dios, y estaba llena del Espíritu Santo, ¿correcto? Los santos, todos los que están en gracia de Dios, están llenos del Espíritu Santo. Miren desde ya, apenas la menciona el Evangelio, ¿no? María ya estaba llena de gracia, llena del Espíritu Santo, y el Señor ya estaba con ella. Ya estaba llena del Espíritu Santo, ya tenía el Espíritu Santo adentro, ¿no? En su ser, y además el Señor ya estaba con ella. Dios ya estaba dentro de ella, el Espíritu Santo de Dios, y el Señor ya estaba con ella, Dios Padre, ¿correcto?
y ya había encontrado gracia delante de Dios desde ya. Ojo, miren, pongan atención. Sigo leyendo. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Su reino no tendrá fin. María respondió al ángel. Ojo aquí, versículo 34, ojo aquí. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Versículo 35. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Correcto? Mira, ya es una cuarta mención de que María estaba en la gracia y en la presencia de Dios ya desde ese momento. Se los recuerdo, miren. Llena de gracia, el Señor está contigo. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y una cuarta vez le dice, el Espíritu, hasta ese momento todavía no venía, el Espíritu Santo no la había cubierto con su sombra, pero ella estaba llena de la gracia de Dios y estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el Espíritu Santo por una segunda vez ya le había llenado de ella, ya le había llenado de su sombra, ya le había llenado de su gracia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? 4 veces menciona eso, ¿no? Ya en el versículo 38 le dice María al ángel: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Eso quiere decir que ya, a partir ya del versículo 34, ya María, ya se podría decir que acá Lucas menciona 4 veces de que María está llena de la gracia de Dios, llena del Espíritu Santo, de que Dios ya estaba con ella, desde ya. Ojo, miren. Entonces, vamos directo al versículo 46, el Magnífico, el canto que le hace María después de que Isabel le dice: ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? ¿No? Vamos a empezar por el versículo 46. Lucas 1:46, ojo que estoy leyendo el capítulo 1 de Lucas. Dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Correcto? El alma de María alaba al Señor, ¿no? Llena del Espíritu Santo estaba. Entonces, ¿por qué acá dicen Dios mi Salvador María? No porque el Señor la vaya a salvar, no, María no hablaba en tiempo futuro. María hablaba por los acontecimientos que Dios había obrado en su vida desde ya, que era que María era llena de gracia, llena del Espíritu Santo, que con María estaba el Señor está contigo, ¿no? Obviamente ya desde su nacimiento, desde ya, ¿no? Y que le decía: has hallado gracia delante de Dios. Y obviamente el acontecimiento más grande: hágase en mí según tu palabra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Versículo 35. Pues, es decir, en ese momento ya Jesús había sido concebido dentro de ella. ¿Correcto? A esos acontecimientos se refiere, ¿no? Entonces, María ya había sido salvada, obviamente, ¿no? Es decir, el hecho de que el Señor la haya librado de la debilidad de la concupiscencia que todo ser humano debe tener, a excepción de ella y de Jesús, que nació de ella, ¿correcto? Entonces, desde ya María, desde ya ahí Lucas, desde allí en ese momento, Lucas ya había mencionado 4 veces que el Señor estaba con María, que el Señor estaba en María, que el Señor había cubierto con su sombra a María, que el Señor está en el vientre de María, ¿correcto? Entonces, sí, por eso María menciona: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Versículo 47, versículo 48, porque ha puesto la pequeñez,
Versículo 48. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. En ese momento ya los ojos de Dios estaban puestos sobre María. O sea, desde siempre, mejor dicho, por todas las cosas que el Señor hizo anteriormente por María y que les mencioné. Llena de gracia, el Señor está contigo, has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien podrás por nombre Jesús, 31, es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya en ese momento el Señor estaba dentro de ella, creciendo y desarrollándose. Entonces, por eso el versículo 48, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Porque el Señor ya desde mucho antes, ya había puesto sus ojos en María. ¿Correcto? Por eso María dice, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso María es inmaculada concepción ya desde antes de nacer, desde que Dios ya la tenía en su mente. Sigo leyendo. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor. Versículo 49, perdón. Versículo 48, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, por eso que nosotros la llamamos santa hasta el hartazgo, por eso es nuestra reina, por eso es nuestra madre, sin convertirla nosotros en una diosa, porque no la convertimos en una diosa, la amamos por ser nuestra madre y nuestra reina, le decimos santa, porque así dice la profecía, esta profecía. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. A ver si eso que critican que la Inmaculada Concepción no es cierto, la llaman santa o bienaventurada siquiera una vez en su vida. Versículo 49. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Porque ha hecho cosas grandes el poderoso en ella. Ya lo había mencionado. Llena de gracia, el Señor estaba con ella, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y harás a luz un hijo a quien podrás por nombre Jesús, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí con Lucas, ¿no? Todo eso hizo el Señor, todas esas cosas grandes hizo por ella el Señor. En ella, en favor de María, y María dice, en mi favor, no en favor de María. Eso quiere decir que María ya está salvada, por eso María dice, Dios mi Salvador, no porque Jesús la fuera a salvar junto con el resto de la humanidad, no. María ya había sido salvada, ¿me entiendes? Habló en tiempo pasado, no en tiempo futuro. Correcto, así como tú dices, hermano separado, hermano católico, dices, el Señor me ha salvado, dices, el Señor es mi Salvador, lo dices porque el Señor ya, en ese momento tú ya te consideras salvado por el Señor, porque el Señor ya te había salvado tiempo pasado, no lo dices por el hecho de que el Señor te va a salvar más adelante, tiempo futuro, o porque el Señor te va a salvar, porque es del mundo y te va a salvar, y eres consciente de que te va a salvar. No por eso dices mi Salvador, lo dices por tiempo pasado, porque ya te salvó. Entonces, hasta ahí con Lucas. Vamos a leer ahora la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6 primero, ¿correcto? Entonces vamos a leer desde el versículo 4. ¿Quién dice? Versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 primero. Hasta el 6, acuérdense. Anoten. Versículo 4 dice, quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿No? Seguimos, versículo 5. Pero, aquí hay un pero, ojo, pero, ¿no?
Acuérdense de lo que le dije en el Evangelio de Lucas. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Repito, versículo 5. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Versículo 6. Quien dice que permanece en él debe vivir como él vivió. Palabra de Dios. Entonces, María guardó la palabra del Señor, le creyó al ángel Gabriel cuando le dijo sí, en primero, nada más. En primera instancia le creyó, hizo facto, ¿no? Le creyó y guardó su palabra así, le obedeció, creyó a tanto que arriesgó su vida por el niño que llevaba en su vientre, y le dijo a José, sabiendo que podría ser apedreada y acusada acusada de un pecado que no había cometido. ¿Correcto? Entonces, guardó su palabra, aún arriesgando su propia vida. Eso quiere decir que el amor de Dios estaba en ella en su plenitud, en ese momento ya. María ya desde ese momento ya el amor de Dios ya había llegado a su plenitud en ella, porque ya había concebido al Señor, arriesgando su vida, sabiendo sabiendo que la podrían apedrear por adulterio, por adúltera, ¿correcto? Porque entre comillas, obviamente que nunca lo hizo, nunca engañó a José, claro, ¿no? Porque entre comillas habría engañado a José, algo que no ocurrió, claro, ¿no? Al final, gracias a Dios, el ángel se apareció también a José y José creyó. Por todo eso, el amor de Dios ya estaba en María y había llegado en ella el amor de Dios a su plenitud, ¿correcto? Y obviamente también vivió como el Señor vivió, como Dios cuando estaba aquí en este mundo vivió, como Dios le pedía vivir, ¿sí? A ver, ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Dice así: quien permanece en él no peca. María permanecía en el Señor, le creyó desde el principio y hasta el final, cuando estuvo con él en la cruz. Quien permanece en el Señor no peca. Por eso el que peca no le ha visto ni conocido. O sea, nosotros los pecadores no le vemos al Señor porque somos pecadores, y ni le conocemos tampoco porque somos pecadores. Versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo. Dios es justo. El ángel de María desde siempre hizo la voluntad del Señor. Si no, el ángel de Gabriel, cuando se apareció a ella, no le habría dicho: llena de gracia, el Señor está contigo, o has encontrado gracia delante de Dios. No le habría dicho eso desde el principio, si María no hubiera sido justa desde el principio, ¿correcto? Por eso acá Juan les habla directamente a los que tienen dudas acerca de esto o no entienden, y viene a alguien a engañarlos. Juan les dice que le digan a esos que intentan engañarlos: hijos míos, que nadie los engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo. María obró la justicia de Dios, por ende es justa. ¿Por qué obró la justicia de Dios? Porque le creyó al ángel Gabriel, que venía a decirle de parte de Dios, y lo aceptó ese compromiso, aún arriesgando su propia vida. Justa María. Obró la justicia de Dios, por ende era justa, porque Dios es justo. Y sigo leyendo, versículo 8. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Jesús se manifestó por medio de ella para deshacer las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Es decir, no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Entiendes? O sea, el Señor ya había salvado a María antes de ser creada. La había librado del pecado. Por ende, si María ya estaba llena de la gracia de Dios, como decía
como decía, el versículo, el versículo 26, perdón. Como decía el versículo 28, perdón, del primer capítulo de Lucas, ¿no? Llena de gracia, el Señor estaba con ella, ¿no? Si María ya era llena de gracia, si el Señor ya estaba con ella, se había encontrado gracia delante de Dios, si el Espíritu Santo había bajado sobre ella y la había cubierto con su sombra, si el Señor había hecho cosas grandes en ella, entonces, como dice todo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, lance el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, por favor, desde el versículo 26. Ahí van a encontrar toda la historia de María y van a saber ahí que la Inmaculada Concepción es un dogma verdadero, no falso. ¿Correcto? El germen de Dios moraba en ella. Es decir, María no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ella ya había renacido ya en el agua y en el espíritu de Dios ya. Por eso Juan acá dice en el versículo 9 del tercer capítulo de su primera carta: quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Es decir, no puede pecar porque ha nacido de Dios. Por eso María no podía pecar, porque ya tenía el germen, porque ya tenía a Dios dentro, porque había nacido, ya había renacido de Dios antes de ser creado. Entonces, interesantes estas lecturas que les acabo de dar. Tomen en cuenta todo lo que le he hecho leyendo el Evangelio de Lucas y leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Anoten lo que les estoy diciendo. Ahora ya voy a decirles solamente ya otras lecturas para que ustedes las busquen y las anoten y las comparen, ¿sí? con lo que les estoy leyendo. A ver. Vamos a ver. Pueden buscar también Mateo 5:48, que dice: ustedes pues sean perfectos como su Padre es perfecto, como su Padre Celestial es perfecto. O sea, María se hizo perfecta como Dios es perfecto, como lo dijo aquí Cristo en Mateo 5:48. ¿Correcto? Pueden buscar también Lucas 2, versículos del 22 al 24. Lucas 2, versículos del 22 al 24. Pueden buscar también Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. También pueden buscar algunas lecturas del Antiguo Testamento. También pueden buscar, como le digo, algunas lecturas del versículo del Antiguo Testamento que son prefiguras de lo que le pasó o de lo que es María, ¿sí? Para que vean cómo el Antiguo Testamento habla también de ella. Se los voy a mencionar. Éxodo 19, del 11 al 12. Éxodo 19, del 11 al 12. Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Se lo repito de nuevo. Éxodo 19, del 11 al 12. Éxodo 25, 22. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Por último, una vez más. Éxodo 19, del 11 al 12. Éxodo 25, 22. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Aquí van a encontrar Aquí el Señor en estas lecturas va a hablar acerca del monte donde Él estaba encontrándose con Moisés, ¿no? Y del Arca de la Alianza. Aquí van a ver
en el monte y en el arca van a haber una prefigura de María. Dos cosas que no se podían tocar. Ni el monte se podía pisar, ni el arca se podía tocar. Ahí se van a dar cuenta que este monte y el arca de la alianza son prefiguras de María. También pueden leer Levíticos 12, del 6 al 8. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este video. Anoten lo que han escuchado aquí para que aprendan y aprendan a defender su fe. ¿Correcto? Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal y que viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva la Santa Iglesia Católica, viva el Papa Francisco, Vicario de Cristo. Bendiciones.